Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, miércoles 5 de noviembre, aquí en Política con Carreño. Antes de comenzar con los temas de hoy, ¿verdad? A comentarlos, a analizarlos, para que ustedes escriban, claro. Antes de todo esto, agradecer a los muchísimos nuevos suscriptores. Así que amigos y amigas que, que han tenido la gentileza, ¿verdad?, de suscribirse y acompañar el programa. Porque, como lo he dicho varias veces, es importante que lo que nosotros conversamos acá se expanda en cuanto más gente nos escuche, vea los comentarios de ustedes, atienda las reflexiones, los análisis que nosotros hacemos acá, más grandes son las posibilidades de que nuestro candidato efectivamente tenga una muy buena suerte y sea el presidente, si es lo que todos queremos. Entonces estamos luchando para ello. Yo leo los comentarios de ustedes, de los nuevos auditores y de los antiguos que me han acompañado ya por tanto tiempo. Gracias a Dios, ¿no? Los leo a ustedes. Ya no les respondo individualmente porque de verdad son muchos a veces los comentarios, pero sí puedo responderles aquí, en general. Las opiniones de ustedes son coincidentes en muchos aspectos. Coinciden conmigo la mayoría, otros no. Otros difieren. Y el tema de hoy parece que es el CERVEL que no para, ¿no? No para el tema, porque claro, a mi modo de ver es uno de los grandes escándalos que se viene arrastrando por años sin que hubiera habido una razón de peso, algo que justifique el porqué los restos, las osamentas que se encuentran en el servicio médico legal no hayan sido aún identificadas. Porque, como dice Kaiser, periciar es una cosa, es una muestra, pero otra cosa distinta es identificar. Porque claro, algunos de ustedes me decían, tal vez alguna de esas osamentas pueden ser de militares. Bueno, ¿y por qué no? Y otros me comentan que efectivamente mantener esto es bueno para el Partido Comunista y bueno también ahora para el Frente Amplio, porque se mantiene eso de que Chile es un Estado que no respeta los derechos humanos, que esconde todo el tema de los detenidos desaparecidos y que no quiere solucionarlo, que no se esfuerza por hallarlos. Pero la verdad es que, bueno, varios de estos detenidos, cientos, están ahí. Posiblemente haya muchos detenidos desaparecidos que estén ahí, en esas osamentas. Entonces, claro, es un tema que no solamente tiene que ver con el dolor de los deudos de las personas que esperan, sino también con la ética, con la decencia en la que tiene una participación muy grande el Poder Judicial. Y bueno, tiene que ver con lo que todos los chilenos esperamos de un día tal vez
retomar aquella sociedad que también un día fuimos. ¿Verdad? Que haya paz, que haya convivencia. Amigos, nadie quiere pelear, como dicen los comunistas, que llaman permanentemente al desorden, a la confusión, al caos. No, nosotros los chilenos no queremos eso. Lo que los chilenos queremos es vivir en paz, vivir en un país seguro, vivir en un país donde se respeten las normas, la Constitución, las leyes, donde impere la democracia. Eso es lo que queremos los chilenos, un país que progrese. Eso es lo que queremos. No sé por qué a la gente, a muchas personas, les cuesta tanto entender esto. Porque claro, tienen intereses creados, quieren ser dueños del país, apoderarse del Estado, eso es lo que quieren. Pero en fin, así que, amigos, los nuevos auditores, gracias, ¿verdad? Y sean bienvenidos y ojalá me puedan continuar acompañando, compartiendo los programas entre ustedes, entre sus redes sociales. Claro, dando like. Y no olviden decirme en los comentarios de qué parte son. Algunos lo dicen, ¿no? Algunos escriben, soy de tal lugar, fuera de Chile y dentro de Chile. Entonces, creo que el hecho de que seamos cada día más es un avance para poder consolidar nuestros principios, nuestros valores, porque lo que nosotros decimos acá no es nada aberrante ni tampoco indecoroso. Nosotros queremos recuperar aquellos valores que son los que siempre fueron en nuestra sociedad. Eso es independiente de los cambios culturales. Claro, porque la historia va caminando, aunque a veces se repite. Pero la decencia, eso no tiene por qué cambiar. Independiente de cuál sea el valor cultural, el valor tecnológico, el desarrollo, como llaman, no tecnológico. Ayer no teníamos ni computadores ni cosas por el estilo, pero la decencia debe imperar. Las normas de conducta deben imperar. No tienen por qué cambiar. Y Kaiser habla de eso. Habla del cambio cultural. Necesitamos establecer con claridad estos cambios culturales. No que lo normal sea la corrupción, no que lo normal sea la indisciplina. No, este gobierno ha normalizado la anormalidad. ¿Cómo va a ser normal vivir en medio de corrupción, de escándalos, de atropellos a la libertad? Atropellos que no vienen de nosotros, que vienen de ellos. Atropellos a la libertad de expresión, al desarrollo económico. Atropello a los padres al querer interferir en la educación de sus hijos. ¿Cómo va a ser normal eso? No puede ser normal. Claro que no. Entonces Kaiser tiene razón. Aquí debemos recuperar aquellos valores. Por eso es el cambio cultural el importante. Por eso la educación, como algunos de ustedes me comentan en
en sus opiniones, en sus reflexiones. La educación es trascendental. La educación es básica para que tengamos ciudadanos y no tengamos mequetrefes. Pero hoy tenemos mequetrefes. Hoy tenemos gente incompetente gobernando. Gente mala, en definitiva. Atorrantes, como se les dijo. Frívolos, como se les dijo. Gente sin ninguna capacidad. Y que entendió que el no valor, la indecencia, la anormalidad era lo normal. ¿Ven que ellos dicen, hemos normalizado el país? ¿Pero cómo que han normalizado el país? Con tamaña inseguridad en que vivimos, con una educación absolutamente quebrada, con colegios que fueron alguna vez emblemáticos, convertidos en fábricas de bombas Molotov, con un desempleo galopante, con miles de personas que se mueren en listas de espera, con inmigrantes ingresando, inmigrantes ilegales ingresando todos los días. Bueno, ¿cómo puede ser normal eso? ¿Eso es como para enorgullecerse? ¿Normalizar este estado de cosas? No, amigo. Entonces, bueno, yo voy a hacer un recuento de todas las mentiras, estas promesas falsas de Gabriel Boric, ¿no? Veamos, pues, veamos. Dijeron que nunca, recuerdan, usarían la ley de seguridad del Estado. Y es lo que han hecho, y lo han hecho con frecuencia. A mí me parece que debe usarse. Pero ellos, digo, era lo que ellos prometían que no harían. Boric y su gobierno. ¿Y para qué vamos a partir con esto de que Chile sería la tumba del neoliberalismo y que la educación gratuita y de calidad? Por favor. Ya nos saltamos eso, que son como las frases para el bronce, ¿verdad? Del legado, de este legado escandaloso, falso, lleno de promesas incumplidas. Bueno, y para qué hablar del estado de emergencia. También criticaban el estado de emergencia, ¿no? Y resulta que bueno, hoy allá en el sur el estado de emergencia es permanente. Repito, no porque uno no encuentre que está bien, es que debió haberse hecho siempre. Y es lo que ellos prometían que no harían. Por eso estamos revisando esta especie de bitácora de las falsas promesas de este señor. Falsas promesas que han disgustado a los suyos. El Frente Amplio no está muy de acuerdo, los comunistas menos, con esto, ¿no? Bueno. También, recuerden, dijeron que el sistema político de Chile, ¿verdad?, le entregaba al presidente mucho poder. Entonces había que quitarle poder al presidente de la República. Pero resulta que ahora Boric, ¿verdad?, quiere más poder para él. Por ejemplo, quiere movilizar tropas al norte sin pasar por la aprobación del Congreso. Entonces, bueno, ¿en qué quedamos? Íbamos a restarle poder al presidente, pero ahora, como se trata de él, le damos más poder al presidente. Bueno, ¿y qué pasó con la reforma tributaria? ¿No?
y aquellas promesas de que este sería un gobierno feminista. Las mujeres no sé, deben estar bastante desengañadas, ¿no? Porque este gobierno lo menos que ha tenido es ser feminista, puesto que nunca ha defendido a una mujer. Y cuando lo ha hecho porque hay un sesgo ideológico. Nunca. Este es el gobierno menos feminista, yo creo, que hemos tenido. Y que además, a mí me parece que esto de hablar de gobiernos feministas, no tiene mucho sentido. Un gobierno es un gobierno para hombres y mujeres. Hombres y mujeres en nuestro país deben ser iguales ante la ley. Ese es el principio básico. Esa es la conditio sine qua non del funcionamiento democrático de una sociedad, del respeto entre los hombres y las mujeres, del respeto entre los ciudadanos. Entonces, ¿por qué necesita ser un gobierno feminista? No. Necesita ser un gobierno que respete al hombre y a la mujer por igual, que le dé al hombre y a la mujer las mismas posibilidades, que el hombre y la mujer tengan los mismos derechos y deberes ante la ley. Eso es. Necesita un gobierno ser comunista. Esto de la paridad es la mayor estupidez que he escuchado en mi vida. ¿Por qué? Porque los cargos, tanto en el empleo público como en el empleo privado, deben ser ocupados por los mejores. No deben ser ocupados porque sea hombre o sea mujer. Entonces, claro, bueno, pero como ellos establecieron esta frase gobierno feminista, lo menos que han sido es ser feministas. Nada han cumplido, nada. ¿Para qué hablar, como dije, de la educación, ¿no? Pública, gratuita, olvídense. O del plurinacionalismo. ¿Quién habla del plurinacionalismo hoy día? ¿Hay algún comunista hablando de eso? ¿Algún frente amplista hablando de eso? Hace 4 años era el motor. Plurinacionalismo. ¿Qué plurinacionalismo? Siempre hemos sido plurinacionalistas. Hay muchas nacionalidades en Chile. Pero ellos atendían a la etnia indígena. Esos eran los únicos. No. Acá en Chile tenemos alemanes, argentinos, yugoslavos, húngaros, peruanos. Tenemos muchas nacionalidades. Claro. Y los nacidos acá somos todos chilenos. Entonces, ¿qué es esto del plurinacionalismo? Eso está bien para países donde la población indígena es mayoritaria, como en Perú, Bolivia, México. Pero en Chile, donde hay etnias que están desaparecidas, o no se habla ni siquiera el idioma. Entonces, puras payasadas. Pero hoy nadie que va a hablar de plurinacionalismo. No, es inconveniente, políticamente inconveniente, porque la sociedad rechaza esto. Bueno, también querían eliminar el Senado, pues, era otra de las promesas, ¿no? Querían eliminar el Senado. ¿Cuánto se llama? Elisa Loncón, y hoy es candidata al Senado. Bueno, ustedes ven la hipocresía de esta gente. Elisa Loncón, que se viste con atuendos mapuches solo cuando le conviene, para andar paseando por el mundo. En fin, todo esto rechazado en septiembre de 2022, esa constitución. Bueno, y que hablar de la eliminación del CAE. No hay eliminación del CAE, lo reemplazarían, pero
la Contraloría les dijo que fueran serios, pues, que fueran serios. Bueno, y la reforma del CAE está ahí, estancadita está la reforma del CAE, ¿no? Y del fin del pitutismo, claro, no más pitutos, que fue otra de las primeras frases, ¿no? Fin del pituto, bueno, o sea, mentiras, falsas promesas, para llegar a la moneda. Eso fue todo. Eso sería todo. Eso es y ha sido este gobierno. Un gobierno de falsas promesas, un gobierno plagado de mentiras, pletórico de engaños. Eso es. Bueno. Han construido, ¿verdad?, narrativas que han resultado también falsas, mentirosas. Y querían reformar Carabineros, pues. No servía, los insultaron. Había que cambiarlos, eran pacos asesinos. Bueno, este es el gobierno de Gabriel Boric, ¿no? Y tenemos el último escándalo, como ustedes saben. The Clinic informó que este año se dieron 600 millones de pesos a la productora Massa, a cargo de la serie Pratt, ¿no? El hombre detrás del héroe. Bueno, no hay ningún problema que el gobierno le dé plata a una productora. El problema es que el director creativo se llama Ronald Haim, el director creativo de esta productora Massa, y Ronald Haim, aquí viene, es pareja de la ministra de Cultura Carolina Arredondo. Y como si eso no bastase, Magdalena Tocornal, que el año pasado ocupó un alto puesto, un cargo en la productora, es directora del Departamento de Fomento del Consejo Nacional de Televisión. Y otra funcionaria de Masal viajó a París, ¿no? A un mercado de París, financiado por un programa del Ministerio de las Culturas. O sea, para resumir y ir luego a otro tema interesante que tengo acá. O sea, el ministerio, el de la señora Arredondo, pareja de Ronald Haim, el que recibió 600 millones de pesos a su productora, ¿verdad?, Masal, para el programa Pratt. Bueno, resulta que el ministerio de la señora Arredondo otorga recursos, ¿no es cierto?, el lugar de trabajo de su pareja, al lugar de trabajo de su pareja. Claro, le entrega recursos a su pareja Ronald Haim y a funcionarios de la empresa o de la productora Masal. ¿Sí? Un proyecto en el que participa. Claro. Así, ese es el escándalo nuevo que tenemos. Clarito. ¿No? Ahora, como corolario de todo esto, ¿recuerdan la frase de Camila Vallejo en octubre del año 2024, a propósito del escándalo Monsalve, cuando La Moneda salió a defender y proteger a Monsalve varios días antes que ya no pudiese hacer otra cosa que echarlo? ¿Recuerda lo que dijo Camila Vallejo? Que el presidente Gabriel Boric era honesto y transparente. Plop. Ese es como el corolario a toda esta entrega que hemos hecho de las
falsas promesas de Gabriel Boric y su gobierno, de sus mentiras, del engaño, de cómo ha defraudado la fe pública, para usar la frase de Johannes Kaiser, ¿no? Bueno, vayamos, amigos, a otro tema que está muy interesante. Vamos a seguir con Kaiser y la declaración en la televisión, ¿verdad? En YouTube, en fin. Y que me lo dice alguno de los auditores, ¿no? Dice Kaiser, voy a leer textual: quiero hacerles presente que nosotros tenemos pruebas en video y en documentación de todo lo que hemos planteado al servicio médico legal. Hay varios auditores que hablan de estos videos, estas pruebas. En nuestra opinión, ha engañado a la opinión pública y está haciendo un intervencionismo político electoral inaceptable. Claro, ya lo hemos dicho varias veces acá. Periciar no es lo mismo que identificar. Punto. El periciar, yo puedo periciar de muchas maneras. Un tipo de muestra. Identificar es otra cosa. Estoy reproduciendo las declaraciones de Johannes Kaiser, textual. Lo que no ha hecho este gobierno, lo que no ha hecho el servicio médico legal, que es identificar a estas personas. Y las explicaciones están en los videos que hemos, por lo demás, publicado. Lo que no ha hecho es identificar los cientos de detenidos desaparecidos que están en su poder. La razón por la cual no lo ha hecho es porque no había recibido la orden judicial para hacerlo. Lo que yo encuentro bárbaro. Bárbaro. ¿Y por qué la justicia no había dado la orden? Bueno, porque aquí hay arreglos entre la corte y los políticos, que es una de las cosas fundamentales que Kaiser quiere realizar, ¿no? Una reforma al Poder Judicial. Que el Poder Judicial no sea dependiente del poder político, porque después le debe favores, y como le debe favores a los políticos, al presidente de la República y a los congresistas, entonces hay muchas cosas que no va a hacer. Va a ser la vista gorda, va a infringir la Constitución y la ley. Eso es, simple. Bueno, ese es el motivo por el cual quien les habla, como parlamentario, presentó un proyecto de ley que fue aprobado en primera instancia en la Cámara de Diputados, que faculta la entrega al servicio médico legal la posibilidad de identificar, no periciar, identificar los restos que están en su cuerpo allá, que están en el instituto, en el servicio médico legal. Simple. Entonces, yo le solicitaría al servicio médico legal, que es militante, a la dirección, claro, del servicio médico legal, que es militante del PC, los dos, la directora y el subdirector, que dejen de intervenir en esta elección. Por lo demás, voy a hacer llegar a la Contraloría los antecedentes que corresponda para que se sancione a los responsables. Clara la declaración de Johannes Kaiser. Por eso dije al comienzo, esto del CERVEL no termina, amigos. Y yo creo que no va a terminar en cuanto estos restos, estas osamentas no sean identificadas. Muy claro. Un segundo punto, una segunda nota, tiene que ver con el sociólogo Alberto Mayor,
que es el que administra esta encuesta La Cosa Nostra. Es un sociólogo, académico de la USACH, un escritor, un tipo que fue candidato también presidencial en las primarias y que perdió para Beatriz Sánchez. Imagínense para quién perdió. Bueno, tiene una declaración que Axel Kaiser recoge en su programa de YouTube. Y yo voy a leer la declaración que recoge Axel Kaiser en su programa de YouTube de este sociólogo, de Alberto Mayor. Presten atención, amigos, porque es súper interesante. Además, Alberto Mayor es de izquierda, ¿no? Pero una izquierda parece bastante reflexiva. En fin, si es que hay alguna izquierda reflexiva, por lo menos algunos elementos. Boric ha convertido en una ventaja no significar nada. Ese es el título. Boric no tiene significado. Boric ha convertido en una ventaja no significar nada. Normalmente, cuando tú no significas nada en política, no tienes lugar en el mundo, no participas. No puedes ser candidato ni menos presidente. En el caso de Boric, él puede no significar nada y esto le permite no tener crisis. Supuestamente hubo una violación dentro de la moneda que él denostó como denuncia públicamente. O sea, una cosa que tú dices, bueno, pero ¿cómo? Fíjense, las declaraciones de Mayor respecto de Boric, ¿no? Resulta que se le muere un trabajador por exceso de horas de trabajo adentro de la moneda. ¿Qué habría pasado con Piñera en una situación como esa? Dice Mayor. Acusación constitucional por lo bajo, con éxito aprobado incluso. Estamos discutiendo las 40 horas y tú tienes un trabajador que lleva 20 y tantas horas seguidas trabajando y que muere. Suicidios, continúa Mayor, en el epicentro de la moneda, entre la moneda y el Ministerio de Hacienda. ¿Qué habría pasado con Piñera? Y bueno, te lo puedo seguir diciendo. Sokimich, Codelco, ¿no? Seguimos. Bueno, porque Piñera tenía un significado y ese significado se anclaba en forma de crisis cada vez que aparecía un evento de esta naturaleza. Y Mayor olvidó hablar del suicidio del carabinero en la misma moneda. Un suicidio que a mi modo de ver, y siempre lo dije, bastante sospechoso, considerando el currículo del carabinero. Un muchacho sin conflictos, un muchacho primero de su turma, un excelente alumno, lleno de proyectos, y se suicida. Raro, ¿no? Bueno, dice, porque Piñera tenía un significado y ese significado se anclaba en forma de crisis cada vez que aparecía un evento de esta naturaleza. Boric no tiene significado. Boric no tiene significado. Entonces, como no tiene significado, las crisis no le afectan. No le afectan. Porque Boric no significa nada. Entonces se le puede
suicidar un carabinero en La Moneda. No hay crisis. Se le puede suicidar una mujer en el Ministerio de Hacienda lanzándose del piso 12. No hay crisis. Se le muere un trabajador en la misma Moneda, un gasfitter, después de haber trabajado 28 o 29 horas continuadas. No hay crisis. Y se hablaba de las 40 horas. Se discutía eso. Hay acusaciones de supuestas violaciones, de atropellos, de acosos sexuales en La Moneda. Y no hay crisis. El subsecretario del Interior, segundo de Carolina Toá, acusado de esto, fue a dar a la cárcel. No hay crisis. ¿Por qué? Porque Boric no representa nada. Todos los escándalos, por eso Mayol dice, podemos seguir. Corrupción en el Ministerio de Vivienda, corrupción en el Ministerio de Cultura, corrupción en el Ministerio de Educación, corrupción en la Secretaría General de Gobierno, corrupción en todas partes. Mega incendio. 4 casas, 5 casas construidas después de casi 2 años. No pasa nada. No pasa nada. Nada. Fundaciones corruptas, un escándalo detrás de otro. No pasa nada, no hay crisis. Pero Piñera sí representaba, sí significaba. Entonces cualquier escándalo de esta naturaleza era una crisis y podía ser acusado, como de hecho lo fue un montón de veces. ¿Se dan cuenta, amigos? Boric no significa nada. Un buen comentario el de Alberto Mayol, sin duda. Bueno, y Kaiser se enojó con algunos periodistas. Yo escuché a Iván Valenzuela hablando descaradamente que Kaiser había dicho que le quería declarar la guerra a Bolivia. Por el amor de Dios. Pero ¿en qué mundo viven estos periodistas si van a ser desenmascarados? ¿Cuándo ha dicho Kaiser que le va a declarar la guerra a Bolivia? O sea, yo creo que el periodismo de izquierda, este periodismo zurdo como se llama, no tiene moral. Hablábamos al comienzo de la moral, de esta pérdida de valores, de este cambio cultural que es necesario. No es posible. Una cosa es la libertad de opinión, pero otra cosa es la mentira, el descaro, el querer dañar a un candidato o el querer dañar a una persona. Así. Bueno, ¿qué dijo Kaiser? Apunta, ¿verdad?, a 2 personajes de la televisión, Matías del Río e Iván Valenzuela. Cuando hay periodistas mala leche, dice, claro. Y acusa a estos periodistas bueno, porque simplemente han dicho lo que Kaiser no dijo. Levantan calumnias, mentiras. Lo peor es que hay gente que les cree, porque claro, son figuras de la televisión. Pero son figuras nefastas de la televisión, como hay tantas otras, ¿no? Ojo. Entonces criticó Kaiser, en términos bastante duros, a estos periodistas, Matías del Río y Iván Valenzuela, y los acusó en las redes sociales que él tiene, ¿no?, de instalar un relato falso en torno a lo que él declaró respecto de
Bolivia nunca ha dicho que va a declarar la guerra a Bolivia, pero sí de cerrar las fronteras. Y sí, lo ha dicho varias veces, de romper con algunos acuerdos que Chile tiene con Bolivia, acuerdos económicos, golpearlos económicamente, lo que significa, ¿verdad?, el impedir que Bolivia embarque sus productos por puertos chilenos, si es que ellos continúan con el chistecito, como dijo Kaiser, ¿no?, de que llegan los inmigrantes ilegales, entran los autos robados a Bolivia y los rematan, y la propia policía boliviana anda en autos robados chilenos que el presidente electo quiere legalizar. Eso es lo que ha dicho Kaiser toda la vida. ¿Dónde ha dicho que le va a declarar la guerra a Bolivia? Bueno, jamás he hablado de guerra ni de conflicto armado. Lo que sí he dicho, y lo mantengo, es que si Bolivia continúa con una actitud hostil y sin cooperación, Chile tiene todo el derecho de cerrar temporalmente sus fronteras. Eso significa que no puede pasar producto boliviano a territorio chileno y luego ser embarcado en puertos chilenos, de acuerdo con los acuerdos, con los tratados internacionales muy gentiles que Chile tiene con Bolivia, muy generosos. Entonces, acusó Kaiser a estos dos periodistas de tergiversar con mala intención. Y dice, cuando hay periodistas mala leche, y lo voy a decir así, porque es eso, es querer crear un relato. Señor Matías, señor Valenzuela, ustedes quieren crear un relato en torno a mi persona. Eso es inaceptable, expresó el candidato, ¿verdad?, Johannes Kaiser. Y luego les dice, o son periodistas o son activistas. Son activistas. Mentirosos. Mentirosos. Son capaces de construir un relato tan mentiroso como este. Pero y tan evidente es la mentira, porque ustedes pueden revisar todas las declaraciones. Yo vengo acompañando a Kaiser desde un comienzo. Todas sus declaraciones respecto de Bolivia, pero ninguna, ni de cerca llega a que alguna vez haya dicho que cuando él sea presidente va a declarar la guerra a Bolivia, por el amor de Dios. O sea, ¿hasta dónde llega la mentira, la desfachatez de esta gente? Lo descriteriados que son. En fin, amigos, esto les tenía para hoy, ¿no? No sé si ustedes conocían toda esta información, pero aquí hay mucho tema para reflexionar. ¿Por qué? Porque Kaiser está apareciendo, está aumentando, y es necesario frenarlo, aunque sea de la peor manera posible. Pero aquí estamos nosotros, ustedes y columnistas como yo, que no estamos dispuestos a aceptar tanta mentira, tanta desfachatez, tanto engaño. Así que, amigos, firme, a compartir, a dar like al programa, a compartir nuestras ideas, expandirlas. Compartan el programa, amigos. Nos vemos mañana miércoles, aquí, mañana jueves, no miércoles, mañana jueves aquí en Política con Carreño. Chao, amigos.